tardes a todos. Cuando vi el tema de la charla, enseguida pasaron por mi cabeza las palabras de nuestro apóstol José Martí, para el que no lo conozca, nuestro héroe nacional, de ser culto es el único modo de ser libres. Y cuánta razón tenía el apóstol cuando escribió estas palabras, porque es verdad que cuando tenemos un hombre culto, un hombre de pensar y de saber actuar, somos capaces de cambiar y transformar una sociedad. Una sociedad con mujeres, con hombres y niños cultos y estudiados hace cambiar, como ya os decía, la sociedad, pues los dotamos de herramientas, de conocimientos útiles y necesarios para transformar una realidad individual como social, y los hace crecer. De ahí que cuando el 1 de enero del 59 triunfa la revolución y el nuevo gobierno a la cabeza con nuestro invicto comandante Fidel Castro se da cuenta que en Cuba hay un problema importante, o en una parte de la población con analfabetismo, lo toma como un problema fundamental, y de hecho está recogido en la historia Manzor Verá como uno de los problemas fundamentales que encontró Fidel al llegar al poder, y no hizo otra cosa que ver cómo se podía erradicar este problema, puesto que erradicando era la manera de llevar consigo la transformación económica y social del país. En esta campaña de alfabetización jugaron un papel importante y primordial las mujeres, no solo para el sector de la educación, sino actualmente también en otros sectores juegan y siguen jugando ese papel importante las mujeres cubanas, que han sido dotadas o un poco, bueno, no dotadas, sino vienen un poco a romper ese estereotipo del que estamos siempre sujetas las mujeres, que la valía está por ese estereotipo Barbie o de mujer florero, sino que en Cuba la verdad es que se le ha dado una importancia, y tiene la mujer la importancia real, y se ve reflejada tanto en los sectores de la salud, de la educación, el sector científico, que es donde predomina más la presencia. Y como un dato curioso, diría que ahora el nuevo Parlamento, que ha sido votado hace muy poco en la Asamblea Nacional de Poder Popular en Cuba, tiene un % de mujeres de un 52%. O sea, es el segundo parlamento del mundo con más presencia femenina, detrás de Ruanda, que es el primero. No me quiero dilatar mucho más y dejo la palabra a nuestras dos ponentes que me acompañan en la mesa. Nuestra primera compañera es Luisa Campos, la directora del Museo Nacional de la Alfabetización de Cuba, y también contamos con la presencia de Caridad Morales, profesora de Lenguas y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Towson, en Maryland, Estados Unidos. Hacer uso de la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes, y sobre todo estamos muy agradecidos de estar aquí en esta universidad, tener amigos también y amigas que están aquí presentes e interesados en conocer qué fue nuestra campaña nacional de alfabetización y qué elementos estuvieron en esa campaña nacional de alfabetización. Yo recordaba cuando Irina estaba dando algunos datos, que cuando la Revolución Cubana triunfó el 1 de enero del 59, encontró un cuadro muy, muy delicado desde el punto de vista social. Un gran % de analfabetismo, maestros desempleados y niños sin escuela, que tenían que trabajar como vendedores de cualquier, de billetes, limpiaban zapatos, una serie de cosas para poder comer y así ayudar a sus padres. Entonces la revolución empezó a tomar medidas a partir de 1959. Entre 1959 y 1961, en Cuba se convirtieron 69 cuarteles en centros docentes, en todo el país. Y el primer cuartel convertido en un gran centro docente precisamente es Ciudad Libertad. Y quiero aquí decir algo, Irina estudió en Ciudad Libertad, allá en Cuba. Ese fue una gran escuela con muchos centros docentes
de primaria, secundaria, círculos infantiles, escuelas especiales, el mayor centro docente de América Latina. Es Ciudad Escolar Libertad, que es un producto de la Revolución Cubana. Y a partir también de enero del 59 se empezaron a tomar algunas medidas, sobre todo en las FARC, es decir, en nuestras Fuerzas Armadas, en nuestro ejército rebelde, de aquellos que no sabían leer ni escribir, que comenzaran en este elemento. Tal es así que, claro, hay algunos que no conocen Cuba, pero nosotros tenemos un gran centro que es La Cabaña y El Morro. Ahí en La Cabaña y El Morro, pues el comandante Che Guevara creó una escuela de alfabetización con aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que no sabían leer ni escribir. Y en Ciudad Escolar Libertad también se crea por el comandante Camilo Cienfuegos una escuela de alfabetización que tenía 100 miembros de nuestro ejército que no sabían leer ni escribir. Entonces así fue en toda Cuba, porque había sido una orientación del comandante Raúl Castro como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en aquel momento. Es decir, que se fueron tomando medidas para poder erradicar el analfabetismo en Cuba, porque en 1960, Fidel, en septiembre, el 26 de septiembre de 1960, Fidel había anunciado en la Organización de Naciones Unidas que Cuba en 1961 eliminaría el analfabetismo. Y entonces ya teníamos una gran tarea conocida por el mundo y que por lo tanto esta tarea tenía que llegar a realizarse en este sentido. Yo quiero ir dando estos datos y nada más que voy a llegar ahí hasta enero de 1961 para que ustedes tengan una idea de qué fue nuestra campaña y por qué se hizo nuestra campaña, porque queremos proyectar un documental de 9 minutos que es de la amiga que hoy no está aquí con nosotros, Catherine Murphy, que es la directora de ese documental, que se llama Maestra, y que entonces ustedes podrán ver. Por eso quería dar alguna idea de cómo nuestra campaña, por qué surge nuestra campaña, dar el material, que ustedes sepan que nuestra campaña fue a lo largo de enero de 1961 hasta diciembre de 1961 y que comenzamos con un 23.6 de índice de analfabetismo en enero y en diciembre terminamos con un 3.9 de analfabetismo, es decir que en un año en Cuba se erradicó el analfabetismo y la UNESCO nos declaró territorio libre de analfabetismo. Entonces, ese era un poco el preámbulo que yo quería que ustedes conocieran para situarlo, ya que estamos en la Facultad de Historia y Geografía, situarlo en ese momento histórico del por qué, si triunfa la revolución en el 59, llegamos al 61 a realizar esa gran obra humana, esa gran obra revolucionaria, que después vamos a continuar explicando entre Cari y nosotros. Bueno, entonces vamos a poner el documental.
tres compañeras: Aurelia Hernández, Aide Muñoz y la que les habla, Daisy Beatty. Bueno, yo estudiaba en el preuniversitario y entonces me enteré, hicieron un llamado por la AJR que estaba en ese momento, quien le interesaba ir a alfabetizar a la zona, a las regiones orientales. Y me anoté en una planilla y me llamaron enseguida. Fui del primer llamado, los primeros que fueron a alfabetizar el primer llamado. Bueno, mi familia eso no le gustó mucho porque era la primera vez que me separaba de mi familia y pensaron que sencillamente que iba a tener problemas, que no iba a poder adaptarme, que me iba a asustar, que esto iba a pasar así y que no, que además ustedes saben bien que al principio había mucho cuestionamiento en cuanto a la revolución, la gente que se iba. A mí me gustó mucho alfabetizar, dar clases y sí insistí en irme. Yo me fui a pasar el entrenamiento en Varadero el 17 de abril de 1961. En pleno entrenamiento surge la invasión de Libia. Mi papá fue a buscarme, a mí y mi tía también, y mi hermana Consuelo. Fueron a buscarme, llorosa, que podía irme, que lo recogiera todo, que por qué insistía tanto en irme, que mira cómo estaban las cosas, que todo estaba muy malo, que estaba malo, que no sé qué. Y yo le dije, no, yo voy a favorecer de todas formas y yo me quedo aquí. Aunque se vayan unas cuantas, yo me voy a quedar. Ahí me tocó trabajar en Manatí. En Manatí, en lo que es el central Argelia Libre. Pero de Manatí, en una colonia cañera grandísima, que había muchas personas que eran analfabetos, bastantes personas. Me insistió mucho porque me elevó mucho la autoestima mía personal, que es muy importante en la vida. Bueno, a mí desde que conocí que se estaba haciendo esa convocatoria para alfabetización y que estaba pidiendo que estudiantes de la ciudad fuéramos al campo a alfabetizar, a mí aquello me entusiasmó muchísimo y yo me motivé mucho con eso y llegué a mi casa a acordar a mi mamá y mi mamá puso el grito de cielo. O sea, mi mamá desde el primer momento se negó totalmente. Mira, yo soy hija única, imagínate, tenía 14 años acabado de cumplir, hablé con mi papá que no vivía con nosotros vivíamos en Santa Clara, mi papá vivía en Cienfuegos, hablé con mi papá para que mi papá me apoyara y me ayudara con mi mamá, porque yo la tenía bastante convencida a ella. Mi papá había hablado, vino lo del ataque de Playa Girón. Ya era maestra en ese tiempo y sirvió un poco como guía de nosotros, por lo que nos autorizaron a mí y a mi hermana también, aunque era más chiquita que yo, a alfabetizar. Mi papá era sastre, mi mamá modista, quería haber sido bioquímica, estaban haciendo experimentos, siempre estaban experimentando con comidos y cosas. Ellos me decían que no podía soñar de esa manera porque ellos no tenían posibilidad de costearme esos estudios. Era mi primera salida de la casa, era mi primera sensación de un tanto de libertad, es decir, lo cual hacía que sintiera una manera de vivir diferente. Y le empecé a coger amor a esa especie de independencia. La ubicación fue en la finca Les Cuatro, en Aguacate, muy cerca del Ramón de las Yaguas, que es ir a una casa, alfabetizar a un señor llamado José María, que no sabía nada, esa satisfacción de lograr en un tiempo que él pusiera su nombre, que conociera las letras, que esa emoción, ¿no?, de ver
un logro de un trabajo interesante en poco tiempo. Y estamos ahí con ese lápiz grande agarrado, que fue como se desfiló en La Habana, en la Plaza de la Revolución, que desfilamos con un lápiz como mostrando el triunfo de la enseñanza. Y fue un evento de una fuerza enorme, ¿no? Porque éramos tantas mujeres y hombres alfabetizadores, jóvenes, todos, que me quedó, ¿no?, ese recuerdo. Me quedan años y me sucede alguna otra cosa, pero hasta hoy, en mis recientes 58 años cumplidos el 22 de mayo, no tengo otra cosa con una fuerza tan grande como esa para... y que me evoque a su vez, cuando comienzo a hablar de ella, me evoca para la historia de mi vida la cosa más importante que he realizado. Ese no es el verdadero. Sí, pues. Ese es el anterior. Pero está bien, da una idea. Bueno, entonces yo diría que los presentes, pero ya una vez visto el documental, si tienen algunas inquietudes, algunas preguntas, para que no sea solo de nosotras y ustedes, sino hacerlo como un conversatorio verdadero. Siempre ese documental trae muchas inquietudes, sobre todo los que no conocen, ¿no?, el hecho de nuestra campaña. Entonces yo preferiría ver las inquietudes que tienen, las preguntas que puedan tener y después continuar, ¿no? Pero un poco conocer qué les ha motivado el documental, por el conocimiento, sobre todo los jóvenes que tenemos aquí. Bueno, déjame hacer una cosita, porque como maestra que soy, sé que a veces el público o los alumnos, cuando uno les dice preguntas para ver, como que se enfrían, se congelan. Y entonces existe aquel ejercicio de romper el hielo. Y yo voy a romper un poco el hielo haciéndole una anécdota, porque yo nací después de la Revolución. Yo no tengo en mi memoria activa el proceso, pero sí la tengo como parte de la educación que recibí posteriormente y de las memorias que mis padres, mis abuelos, los parientes hablaban de ese momento histórico, porque yo nací en 1961, o sea que para mí es parte de la historia con la que yo me crié. Pero conozco a Catherine Murphy de hace muchísimos años, más de 20 años, y también a la doctora y directora de este museo de la campaña de la alfabetización, Luisa Campos, por muchos años también. Hemos colaborado juntos. En mi caso, a mí me empezó a interesar el tema a partir de yo ver este documental y también de mis vivencias una vez que me fui de Cuba y empecé a vivir en los Estados Unidos, porque a partir de yo empezar a vivir en Estados Unidos encontré siempre fuera de mi zona de confort, y cuando no era tomada por una africana, era tomada por alguien del Caribe anglosajón, o la gente como que se asustaban cuando yo decía que yo era hispana, nacido en un país de habla española. Y tuve muchas preguntas a veces ¿y hay negros en Cuba?
cosas así. Y entonces eso me motivó mucho más a indagar sobre nosotras las mujeres negras cubanas. Y ese es uno de los temas que yo he desarrollado e hice, gracias a la colaboración de Luisa, hice una ponencia sobre educación y las mujeres negras cubanas. Y de ahí mi vínculo con esto. Y como ustedes verán en el documental, tenemos a mujeres negras alfabetizadoras, cosa que a veces ustedes saben que las minorías siempre son más, se habla más de las minorías con respecto a problemas y situaciones no siempre positivas, que a los avances, los desarrollos y las cosas que las minorías han aportado al desarrollo del mundo. Y cuando se muestran, por ejemplo, en mi universidad, en el Departamento de Educación, enseñaron este documental y muchas personas después se acercaban, los estudiantes, y decían, pero antes del 59 las personas de color no tenían educación, como muchos de los otros mitos que hay desde la esclavitud y todas esas cosas de que eran personas ignorantes. Entonces, este documental muestra que no, todo no es blanco y negro como está escrito en la historia, y que hay muchas cosas que tenemos que volver a investigar. Y eso es lo que yo hago. Yo trato de investigar más sobre mi raza, sobre mi cultura, y escribir sobre eso desde mi punto de vista, no desde el punto de vista de otras personas. Si eso también le aporta algo para hacer preguntas, pues aquí estamos nosotros. Yo quería decir, con respecto a lo de la comunicación, yo quizás me he acercado más a este tema a raíz de unos compañeros que yo creo que tú los conoces porque has hecho allí en Girona, a una charla que das ahora, sobre la alfabetización ahora, en el siglo XX y XXI. Eso es lo preocupante, porque Cuba hizo su trabajo, pero estábamos a mitad del siglo y del siglo XX lo hizo muy bien, ¿no? A raíz de los compañeros estos de la guerrilla, Leo la vida, es decir, como un programa, y Yo Sí Puedo, ha facilitado a mucha gente de muchísimos lugares del mundo poder alfabetizarse ahora, y cómo en el siglo XXI se está erradicando, porque no solamente la alfabetización de saber leer y escribir, sino la alfabetización política, que sino hay un poco como yo conecto ahí, y a partir de ahí pues también te lleva a toda la campaña de alfabetización, que yo considero que fue tan fundamental en lo que hoy es Cuba. O sea, uno de los grandes logros de Cuba es la educación y la sanidad. Hay muchísimos más, para mí, muchos, pero eso indica los valores, ¿no? Y contraponiéndolo a cómo los valores que se viven en otros países capitalistas, pues ese tema a mí me preocupa, o sea, cómo se ha desarrollado en Cuba y fuera de Cuba, como no se le da ningún valor a que la gente, o sea, a la educación, que la gente piense, porque al fin y al cabo la alfabetización lo que facilita es que la gente pueda pensar, si sabe leer, si sabe escribir, sabe pensar, sabe cuestionar, sabe plantear, sabe reivindicar, y eso es lo fundamental, y eso es lo que los países capitalistas pues no se dan. Entonces a mí me parece muy importante, me gustaría que nos desarrollaran más, aparte Yo Sí Puedo. No yo sí puedo, sino todo el proceso, no solamente la campaña de alfabetización, un poquito más hacia adelante, y cuantísima gente participó, cuántas mujeres. Yo tengo la experiencia, la anécdota de que yo conozco, por ejemplo, a lo que informan, me parece que fue un grupo que llamaban las Macarenco, que fueron parte de la campaña de alfabetización, que me gustaría un poco que la gente conociera cómo se fueron formando grupos que a lo largo de la historia luego también ellas han seguido trabajando en ese ámbito. No sé, quizás que nos alumbraras un poquito, ya que era el farol, era el símbolo de la campaña, que nos alumbraras un poquito todo lo que ha supuesto, todos esos valores, incluso pues eso,
si nos venimos al momento actual y ahora y fuera de Cuba, lo que ha supuesto que se alfabetice, que Cuba haya sido otra vez el farol para alfabetizar a más gente. Bueno, ¿alguna otra interrogante para ir? Empiezo por ahí. Bueno, mire, nuestra campaña, como yo les decía, comenzó en enero de 1961. Nosotros teníamos alrededor de 1 millón de personas que no sabían leer ni escribir. Y ese millón de personas representó un 23.6%. Pero ese millón de personas, el mayor por ciento, vivían en los campos de Cuba. Es decir, que eran campesinos y campesinas. Esta campaña, que comenzó el 1 de enero de 1961, nosotros no teníamos todos los maestros que nos hacían falta para poder erradicar el analfabetismo en un año. Y el comandante en jefe Fidel dijo que los maestros que faltaban iban a salir del pueblo. Es decir, el pueblo era el que iba a dar el aporte de esos maestros para poder en un año erradicar el analfabetismo. Es decir, la fe en su pueblo. Y fue así. Del pueblo salieron 100.000 estudiantes de la ciudad. Eso que ustedes ven ahí hoy, que estaban hablando, pero bueno, vieron las imágenes de las caras de esos muchachos que fueron a enseñar a leer y escribir. La edad de esos estudiantes, el mayor por ciento, estuvo entre 10 y 16 años. Es decir, que eran niños y adolescentes. Y esos niños y adolescentes que fueron autorizados por los padres, porque si no, no podían ir a los campos a enseñar, porque eso fue una de las cosas que dijo el comandante, pues fueron a lugares desconocidos para ellos. Pero el que menos tiempo estuvo de esos estudiantes, que vuelvo a repetir, eran de las ciudades, fueron 4 meses. Y vivieron en casa de los campesinos. Y en nuestros campos, en ese año, no había luz eléctrica. Por lo tanto, para un niño, un adolescente y un joven que viene de la ciudad, ya tiene el primer choque, no hay luz eléctrica. Pero además nuestros campesinos vivían en casas con piso de tierra y techo de guano, que no era lo que pasaba en la ciudad. Tenían, porque Fidel también se los dijo, ellos colaboraron y trabajaban con nuestros campesinos en la agricultura. Es decir, durante el día, nosotros decimos el día, pero nuestros campesinos comenzaban a trabajar en los campos alrededor de las 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, para cuando ya el sol estuviera, ya ellos dejaban de trabajar en el campo. Es decir, que ellos tuvieron que acostumbrarse también a trabajar casi de madrugada en los campos de Cuba. Y por la noche daban las clases, es decir, durante el día en las labores agrícolas y por la noche daban las clases. Yo quiero decirles que nosotros no hemos encontrado aún ningún estudiante que se incorporaron a dar clases en los campos de Cuba, que integraron las brigadas de alfabetización Conrado Benítez, que haya defraudado al comandante en jefe. Es decir, Fidel los exhortó y ellos cumplieron con el comandante. A tal punto que, como ahí se ve también en el documental, a partir de Playa Girón, del hecho de Playa Girón, pues padres fueron a buscar a sus hijos. Algunos, bueno, ahí hay una de la testimoniante que dice que fueron a buscarla y que ella se quedó. ¿Por qué razón? Porque ella estaba convencida de la labor que tenía que hacer de enseñar a leer y a escribir. Pero nosotros también tuvimos en nuestros campos una política terrorista muy fuerte de nuestro gran enemigo a 90 millas, el imperio de Estados Unidos. Y entonces la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, con la contrarrevolución interna de cubanos que no querían revolución,
esa contrarrevolución con la CIA nos asesinó a 10 maestros, entre ellos a 2 estudiantes maestros, uno de 13 años y otro de 16 años, a un maestro graduado de 18 años, a un obrero, porque los obreros también se incorporan y van a trabajar como maestros a los campos. 14.000 trabajadores fueron a enseñar a los campos de Cuba. Y además a 6 campesinos. Hubo un campesino que no pudo terminar de aprender a leer y a escribir, porque lo asesinan con su maestro, que tenía solo 16 años. Pero uno lo dice así muy fríamente, nos asesinaron a 10, y hay que ver en la forma que lo asesinaron, porque a ese estudiante de 16 años las torturas cogieron un punzón de hierro y le dieron 14 punzonazos en el cuerpo a sangre fría. También, y esto voy a decir ahora, me voy a fijar en el rostro de los varones, también le trituraron los órganos genitales. Mira cómo enseguida cierran los ojos, porque nada más que te dan un golpe y enseguida, díganme ustedes, triturar casi los órganos genitales. Lo arrastraron, le dieron golpe y ya casi sin vida lo ahorcan. Entonces, ante este asesinato, hubo padres que fueron otra vez a buscar a sus hijos, porque podía ser sus hijos uno de los que fueran asesinados también. Y ahí hubo la gran valentía de esos estudiantes que no dejaron de cumplir su tarea. Y los padres regresaron a sus casas sin sus hijos, porque los hijos se mantuvieron en la campaña. Yo tengo una gran anécdota, porque yo hice por encargo de nuestro ministerio la biografía sobre este mártir de 16 años, Manuel Ascunce Domenech. Y su mamá me explicaba, me decía, que estando ella allí en el velorio, fueron muchos padres para darle la condolencia, porque eso fue algo que en toda Cuba fue muy trágico. Y dice que hubo padres que le enseñaban el ticket, el boleto de la guagua del tren, porque ellos habían ido a buscar a sus hijos y sus hijos se mantuvieron en la campaña. Entonces, Evelia, la mamá de este mártir de 16 años, llamó a los periodistas y hizo dio unas palabras a la familia cubana de que no fueran a buscar a sus hijos, que el asesinato de su hijo no se convirtiera en parar la campaña de alfabetización y no cumplir entonces con Fidel de izar la bandera de territorio libre de analfabetos. Es decir, una madre que encontró casi el cadáver de su hijo, ya lo habían bañado, ya le habían cambiado el uniforme, pero supo lo que le hicieron a su hijo. Y a pesar de eso, pues hizo un llamado a la familia cubana de mantenerse fiel a que la campaña pudiera erradicarse del analfabetismo. Entonces, del pueblo surgieron más de 234.000 maestros, porque en las ciudades, que había también que enseñar, porque esto era una campaña nacional y había que enseñar en las ciudades y en los campos, los maestros fueron las amas de casa y los jubilados, y algunos estudiantes que también participaron. Es decir, que del pueblo, como bien había dicho el comandante en jefe, salió el mayor por ciento de los maestros para poder erradicar el analfabetismo. Y nosotros solo teníamos en esa etapa 34.000 maestros graduados, que su función en la campaña fue el asesoramiento a esos más de 234.000 que por primera vez van a enseñar a leer y a escribir. Por lo tanto, la fuerza alfabetizadora que nosotros tuvimos en ese año fue de 268.000
420 maestros. Y el mayor por ciento no eran maestros, sino que asumieron una tarea que Fidel convocó y por lo tanto cumplieron en ese momento. Entonces, eso es un poco esta participación del pueblo en nuestra campaña. Por eso Fidel el 22 de diciembre, cuando se está izando la bandera de territorio libre de analfabetismo en la Plaza de la Revolución, Fidel dijo que esta fue una tarea popular. Salió del pueblo. El pueblo se creció ante el enemigo, porque tuvimos un Playa Girón, y ahí habían, cuando llegaron los mercenarios, ahí habían estudiantes enseñando a leer y a escribir, y 5 de esos estudiantes estuvieron prisioneros de los mercenarios. Entonces quiere esto decir que el pueblo se creció ante el enemigo. Y cuando decimos pueblo, recordemos que estamos hablando de 100.000 estudiantes entre 10 y 16 años que fueron a enseñar a leer y a escribir a los campos de Cuba. Entonces, desde el punto de vista, alguien decía ahí, político, nuestra campaña, y yo siempre lo he dicho, porque fue así, nuestra campaña tuvo un matiz político ideológico, tanto para los que fueron a enseñar como los que aprendieron a leer y a escribir, porque esa era el salvar la revolución. Había que aprender con un principio, porque a veces dicen, bueno, pero a lo mejor los obligaron a todo el mundo a que fuera a enseñar o que fuera a aprender. No, había un principio, fue voluntario enseñar y fue voluntario aprender, y no pasó nada, porque por eso en diciembre nos quedamos con un 3.9. Si todo el mundo lo hubiéramos obligado, nos hubiéramos quedado con menos por ciento, con menos índice de analfabetismo. Sin embargo, no se obligó a nadie. Y el otro principio, pienso que brilló mucho en nuestra campaña, fue el de la gratuidad. Nadie cobró un salario por enseñar a leer y a escribir, ni en los campos ni en las ciudades. Es decir, no hubo salario extra en este sentido. Por lo tanto, fue la gratuidad un principio en aquel momento. Y el otro principio en aquel momento fue la solidaridad. Nosotros no teníamos casi maestros de educación especial. Nosotros en aquel momento no era como hoy, que somos una bandera en educación especial y que estamos reconocidos mundialmente en esa especialidad. En aquel momento no era así. Sin embargo, un grupo de ciegos y débiles visuales que conocían el sistema Braille fueron los maestros de aquellos ciegos y débiles visuales que no sabían leer ni escribir. Entonces también salvaron, eso fue una solidaridad tremenda, salvaron en ese sentido de que esas personas que no sabían leer ni escribir, porque necesitaban una educación muy especial, pues pudieran también aprender en ese año 1961. Entonces, eso es un elemento muy importante. Si nosotros no hubiéramos tenido un pueblo heroico ante esta tarea, en un año no hubiéramos vencido el analfabetismo. Eso está claro, más que claro. Si nosotros no hubiéramos tenido los 100.000 estudiantes que fueron a enseñar a los campos, dejando sus casas, dejando su familia, y el que menos tiempo fueron 4 meses, pero el de más tiempo fueron alrededor de 9 meses que estuvieron en la campaña, porque terminaban en un territorio y como todavía no se había eliminado el analfabetismo, iban para otro territorio. Yo tengo el testimonio de una niña que en aquel momento tenía 11 años y estuvo en 3 lugares. Empezó en Victoria de las Tunas, una provincia oriental, y terminó en 2 municipios de la provincia de Habana. Con 11 años enseñó a 8 campesinos en esos 3 lugares donde estuvo.
Y cuando Fidel le preguntó qué iba a hacer, porque ella y Fidel tuvieron un encuentro el 8 de noviembre en Melena del Sur, que fue nuestro primer territorio libre de analfabetismo. Cuando Fidel le preguntó, ¿y qué vas a hacer ahora? Con 11 años, dijo, si es necesario, seguir alfabetizando. Entonces, eso nos demuestra que nuestra campaña tuvo también un carácter muy ideológico. Todo el mundo estaba convencido de por qué había que enseñar y qué significaba el que los campesinos, los obreros, pudieran aprender a leer y a escribir. Y les voy a dar un dato, porque mencioné la solidaridad, mencioné la etapa de la política terrorista en nuestra campaña, que eso no hizo que no continuáramos enseñando. Nosotros tuvimos una solidaridad muy fuerte. La compañera planteaba el farol. Ese farol que está también en la propaganda, ese farol nos lo mandó China. La República Popular China nos mandó esos faroles. Y ese farol chino se convirtió en el símbolo de nuestra campaña. Razones. Imagínense, cierren un momentico los ojos, como hicieron los varones ahorita, cierren los ojos, imagínense estar en un lugar sin luz eléctrica y que de pronto aparezca un farol y que ese farol ilumine toda la clase, ilumine la casa. Era algo importante, que también nos costó mucho trabajo, porque como era un farol chino, a veces los estudiantes que fueron a enseñar a leer y a escribir, se les apagaba. Nosotros tenemos una película que se llama El Brigadista, y ahí se pone de manifiesto cómo se les apagaba, y entonces les costaba trabajo encender el farol. Los campesinos no podían ayudarlo, porque era la primera vez que veían ese farol, y ellos la primera vez también que estaban con ese farol. Entonces, eso nos ayudó mucho. China nos ayudó, no solo con los faroles, muchas libretas, muchos lápices, una ayuda también desde este punto de vista material, al igual que el resto de los países del campo socialista. Pero a mí hay una solidaridad mucho más fuerte. Nosotros tuvimos en nuestra campaña amigos de 26 nacionalidades del mundo. Digo nacionalidades, porque ninguno de ellos es como, después vamos a ver con el Yo Sí Puedo, como los cubanos vamos por nuestro pueblo, con la garantía de nuestro gobierno, vamos a diferentes lugares a enseñar también a leer y a escribir o a asesorar de una serie de elementos. Pero estos vinieron por su cuenta, o muchos ya vivían en Cuba. Entonces, decir 26 nacionalidades en un país que tiene el enemigo a 90 millas, que nos habíamos declarado ya socialistas, y que eso fue algo para el enemigo, pudiéramos decir, una puñalada, un detonante, de que Cuba a 90 millas se declaraba socialista. Entonces, por eso es un Playa Girón y por eso es los asesinatos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque si en Playa Girón hubieran triunfado, no había revolución socialista, por lo tanto no había campaña de alfabetización. Entonces eran elementos en este sentido. Yo quiero decirles que nosotros tuvimos españoles en nuestra campaña. Claro, los españoles están en Cuba desde el siglo XV y XVI, pero viviendo allá en nuestro país, pero en ese momento vinieron de muchas provincias de aquí de España. Entonces tuvimos españoles, tuvimos 2 italianos, tuvimos 2 francesas, tuvimos 48 norteamericanos que fueron también a nuestra campaña, y tuvimos panameños, costarricenses, mexicanos, chilenos, argentinos, es decir, toda una rama de 26 nacionalidades, y fueron a enseñar a los campos de Cuba. Quiere esto decir que no se quedaron en las ciudades,
fueron a enseñar a los campos por primera vez, y muchos de ellos eran adolescentes que vinieron con sus padres y por lo tanto se incorporan a la campaña. Eso nos dice lo que Fidel había planteado en la ONU, que de todo el mundo en un momento vendrían a preguntar por qué fue posible hacer esta campaña. O cuando dijo que lo que nosotros hiciéramos en Cuba iba a ser también para el mundo subdesarrollado. Es decir, estábamos claros que nosotros debíamos tener la brecha de poder conquistar la bandera de territorio libre de analfabetismo, porque eso representaba que íbamos a continuar esa lucha en otros países del mundo, porque ya Fidel lo había declarado en este sentido. Y entonces, para nosotros, la campaña fue algo, y quiero darles también otro elemento. En 22 de diciembre de 1961, habla una mexicana en representación de las brigadas de solidaridad que habían en Cuba. Razones. Nosotros en aquel momento no se podía decir, y decir Caridad, que es norteamericana, vino aquí a nuestra campaña, María, que es costarricense, vino aquí a nuestra campaña, pues no se sabía qué pasaba cuando llegaran a su país, porque los argentinos, que eran 5 maestros argentinos, tuvieron que irse por un tercer país, y cuando llegaron a Argentina, como decimos los cubanos, tuvieron que rendir cuentas, porque habían venido a enseñar a un país socialista. Recuerden que ya también en ese periodo la OEA nos estaba casi expulsando. Ya muchos de los gobiernos de América nos estaban rompiendo relaciones con Cuba. Entonces, estábamos ya viviendo en un mundo más pequeño entre las relaciones con América en este sentido. Entonces, la mexicana habló el 22 de diciembre, allí en la Plaza de la Revolución, en representación de todos los amigos de otros países que estaban en Cuba. Y habló también una cubana. ¿Por qué traigo este enlace? Porque fíjense, si la campaña caló, si la campaña fue un ejemplo para los amigos y adolescentes que vinieron de otros países, que esta mexicana que estaba estudiando segundo año de la carrera de maestro en México, se convirtió en una gran científica, trabaja en la zona de allá del distrito, y es una tremenda científica, y mantenemos relaciones con ella. Y la cubana que habló también el 22 de diciembre se convirtió también en una gran científica. Fíjense hasta dónde llegaron, porque Fidel el 22 de diciembre les dijo: ustedes tienen que seguir estudiando. Esa es la tarea que tienen a partir de ahora de diciembre, estudiar. Y también estudiar lo que aprendieron en ese momento a leer y a escribir. Es decir, que después de terminada la campaña en diciembre, comenzaron otras grandes tareas. Los que aprendieron a leer y a escribir, a llegar, si podían, hasta la universidad. Eso lo podíamos hacer en Cuba porque la educación es gratuita. Ahí comenzó ya en febrero de 1962 la educación gratuita para los trabajadores, para los campesinos, porque ya los estudiantes la tenían desde el 1 de enero del 59. Entonces, eso fue otra gran batalla. Obtener el 6º grado, obtener el 9º grado, poder llegar a la universidad. Yo soy profesora, además de directora del museo. Yo llevo 51 años de profesora en mi universidad pedagógica, pero además llevo 54 años en mi universidad porque soy alumna fundadora de mi universidad. Entonces eso me ha llevado a conocer también mucho más todo el elemento de la campaña. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros en nuestra universidad, yo tuve 3 compañeros
profesores universitarios de trabajo, uno de ellos era de mi departamento docente de historia, que aprendieron a leer y a escribir en la campaña de alfabetización y llegaron a ser profesores universitarios, pero uno de ellos, que es el que todavía está en nuestra universidad, hace 15 años discutió su tesis de doctor en ciencias pedagógicas. Es decir, que no era solo quedarse hasta la universidad, sino poder llegar a cualquier otro nivel académico, máster, doctores, en este sentido. Y conocí también a otro profesor en la CUJAE, que cuando estuvimos conversando, él había aprendido también en la campaña con 15 años. De un lugar en Cuba como Realengo 18, donde se hizo la primera revuelta de los campesinos contra la tiranía batistiana. Y ese muchacho, con 15 años, aprendió a leer y a escribir y continuó estudiando. Vino para la CUJAE, que es una universidad que forma pudiéramos decir, los ingenieros, los científicos un poco en las especialidades técnicas. Y entonces él estudió allí ciencias técnicas, se graduó y lo dejaron de profesor en esa universidad. Pero hasta ahí no llega la superación de él. Como era, parece, un gran hombre de mucha inteligencia y sobre todo en las ciencias técnicas, tuvo que ir a discutir su tesis de doctor en ciencias técnicas en Polonia. Y una vez conversando con él le dije, ¿quién te iba a decir, guajirito, de allá, de Realengo, que tú podías ir a estudiar, si no hubiera existido esta revolución, a Polonia? ¿Quién? Es decir, que tuvo que aprender hasta otro idioma para poder defender su tesis en Polonia en este sentido. Es decir, que nuestra campaña fue un éxito en todo el sistema de educación. Y eso nos preparó para poder seguir con la idea del comandante de ir también a enseñar a otros países del mundo. Nosotros llevamos 42 años de solidaridad en procesos de alfabetización en el mundo. Comenzamos en 1976, en un lugar que todavía no era libre, en Angola. Se fue a Angola en 1976 y allí se creó, 2 años después, el destacamento internacionalista Che Guevara, que lo conformaron estudiantes de primer año de las universidades pedagógicas. Y estuvieron 2 años en Angola. Es decir, Fidel volvió a la idea de lo que fue nuestra campaña. Fueron los primeros estudiantes universitarios internacionalistas, porque estos que fueron a Angola estuvieron también en la lucha, porque ya eran jóvenes de 18, 19 años. Fíjense a cuántas millas estaban de Cuba. También 2 años sin la familia. Entonces todo eso propició este destacamento. Estuvimos también en Nicaragua, que ese era el tema de Catherine, la parte de Cuba en Nicaragua, en este sentido, y en otros países. Y para no ser para darle también la palabra a Cari, nosotros estuvimos de 1976 a 1998 en países de América, de Asia, de África y de la parte de Jamaica, en algunos lugares de con una alfabetización parecida a la nuestra, pero con su identidad, porque nosotros no imponemos ni en la educación. Cada país tuvo sus cartillas, sus lápices, todo, en ayuda y asesoramiento por Cuba, pero la identidad de su cultura, de su lengua, no la imponemos nosotros los cubanos. Y entonces, a partir ya de 1999, oigan esto, nosotros vamos, que ahí va Leonela, vamos a Haití,
a una alfabetización por radio. ¿Y saben cuál fue la primera contradicción? Que los cubanos iban un poco preparados con el francés. Y cuando llegaron allí, los haitianos dijeron, no, el creol. El creol porque ese es nuestro idioma. Y después hicieron en francés cuando empezamos con el Yo Sí Puedo. Pero la experiencia de este primer contacto con un pueblo como el caso de Haití por radio fue lo que hizo posible que en el año 2003 surgiera el Yo Sí Puedo. Ya el Yo Sí Puedo tiene otros matices. Ya es con la televisión y con la video. Y además una idea de Fidel. Fidel se reunió con Leonela, con el grupo de los pedagogos cubanos y les dijo, ustedes tienen que inventar un método, tienen que tener un método que sea los números con las letras. Esa es la victoria del Yo Sí Puedo. Porque se combinan los números con las letras. Porque las personas piensan que los iletrados no saben leer y escribir, pero conocen los números. Si no, no pudieran ir a comprar. Conocen, no podrán comprar con 100 pesos porque nunca van a tener ese dinero, pero sí saben con un peso, van allí y saben lo que le tienen que devolver. Porque en Cuba vimos también esa actividad de nuestros campesinos. Entonces, el Yo Sí Puedo, Fidel les dio esa idea. Traten de combinar los números con las letras. Que las cartillas no fueran tan extensas como eran las de Haití. Y les digo, miren a ver si pueden hacer una cartilla de 7 páginas. Y además, le dio la posibilidad de que pensaran en hacerlo en otras lenguas, con la experiencia de Haití. Por eso en el Yo Sí Puedo está el español, está el inglés, está el francés, está el portugués y está el creol, porque lo continuamos en Haití. Y además, en 15 lenguas nativas de los países que nosotros hemos estado vinculados, que son 30 países. El Yo Sí Puedo ha estado vinculado a 30 países del mundo. Y comenzó en el 2003 por la voluntad política del presidente Hugo Chávez. Es decir, el primer país que llevó a vías de hecho el Yo Sí Puedo fue Venezuela. Gracias a la voluntad política de Chávez, porque para esto hay que tener voluntad política, por eso también triunfa nuestra campaña, porque la voluntad política del comandante irradió al pueblo y por eso se suman muchos a enseñar en este sentido a leer y a escribir. Entonces, este es el Yo Sí Puedo en 30 países del mundo. Ya tenemos cerca de 11 millones de personas que han aprendido a leer y a escribir y además en esos 30 países, cada país, su cartilla y su manual son distintos. Porque nosotros no queremos que en los países se aprenda la historia de Cuba. Tienen que aprender la historia de su país, nociones de la historia de su país, de su cultura y algunos elementos de la cultura universal, para que puedan tener también un feliz brillante, ¿no?, en este sentido. Entonces, ese es el Yo Sí Puedo, que nosotros estamos desarrollando en 30 países del mundo. Y hay otro programa que es el Yo Sí Puedo Seguir, la experiencia cubana también, 6º grado, 9º grado, hasta la universidad. Ese Yo Sí Puedo Seguir es el programa que después que usted aprendió a leer y a escribir, continúa estudiando. Hoy nosotros en Venezuela ya tenemos iletrados que están en la universidad y que algunos han vencido la universidad. Entonces, es un programa. Yo tuve, para cerrar aquí, a lo mejor después pueden hacer alguna pregunta para que mi amiga Cari también participe en esa temática que es muy buena para nosotros. Que yo estuve 3 años asesorando el programa Yo Sí Puedo en México. Es decir, me convertí en una asesora, porque los maestros cubanos no somos los que damos las clases. Las clases las dan los profesores del país. Y la posición de los maestros cubanos es asesorar los seminarios, velar por la calidad del programa, si hay algún problema
inmediatamente cambiar, contando siempre con las autoridades del país, porque nosotros somos los asesores, pero las autoridades del país son los que están al frente. Y se crea por eso en cada país una comisión, integrada por los especialistas del país más los especialistas cubanos, que vamos al Yo Sí Puedo. Entonces, eso ha sido una experiencia tal que el Yo Sí Puedo ha hecho que 3 países sean libres de analfabetismo: Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Por lo tanto, en América somos 4. Cuba, como ejemplo, Bolivia, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Todavía nos quedan muchos países, todavía nos queda mucho por hacer en el mundo, pero bueno, eso depende de que el mundo nos pida, porque nosotros tampoco vamos, porque siempre hemos sido tildados de que exportamos revoluciones, y Cuba no exporta revolución, Cuba lo que exporta es ejemplo. Y por esa razón en el mundo hoy somos, como ese farol de 1961, somos un faro de luz en este sentido. Cualquier cosa después me preguntan. Y terminando un poquito, déjame decir algo de lo que ella preguntó, de que cómo aquí pudieran lograr lo que se logró en Cuba. Ya Luisa Campo habló extensamente sobre eso, pero yo quería ir a la parte de investigación. Hay muchas teorías, hay muchos teóricos, hay muchos especialistas que se han dedicado a estudiar el desarrollo humano. Y hay muchos de ellos que dicen que para que un individuo se desarrolle existen una serie de sistemas que todos ellos tienen que estar en colaboración, digámoslo así de forma simple. Y 2 de ellos muy importantes: el macrosistema de la persona en donde vive, como son las legislaciones, el gobierno, todo lo que sabemos, y el microsistema del individuo, que es el individuo en sí, sus familiares, su entorno, las escuelas. Cuando eso no está llevado en forma paralela y que no antagonicen, entonces que se logran cosas como se logró en Cuba. En Cuba hubo un cambio en el sistema de capitalista socialista y se crearon muchos programas educativos, muchos programas educativos, porque ustedes saben de que de Cuba se fue en gran mayoría toda la persona educada del país. Se fueron de Cuba porque no estaban de acuerdo con las nuevas medidas del nuevo sistema. ¿Y qué hizo el nuevo sistema? Decir, nosotros los que nos quedamos tenemos que ayudarnos, y todo aquel que sabía un poco más que el otro, pues ayudó al otro a que se incorporara al sistema. Y esa voluntad del macrosistema más la inspiración individual junto con la familia, la escuela y la comunidad, logró todo esto que tenemos. Entonces habría que revisar los sistemas que siempre están alrededor de un individuo, si son antagónicos o no. Exacto. Exactamente. Hay una pregunta que quisiera hacerle, quizás ayude a dar una visión más exacta de la composición de Cuba. Siempre se ha dicho, bueno, Cuba está formada por una mezcla de muchas nacionalidades, no solamente estuvieron españoles, africanos y demás, hubo muchas nacionalidades. Pero siempre hay una frase que en Cuba predomina que dice que quien no tiene de Congo tiene de Caraballo. Sin embargo, ¿cómo la campaña de la alfabetización sirvió para romper matrices de racismo y discriminación que existían en la neocolonia cubana? Bueno, yo puedo empezar y después tú sigues. Yo te voy a dar mis ideas y lo que yo he investigado, lo que conozco y lo que he vivido también. Racismo yo lo pongo junto con poder.
quien esté en poder va a tratar de aplastar al que no está para subyugarlo y gobernarlo de una forma u otra. Y en estos siglos en los que hemos vivido, pues a las minorías raciales nos ha tocado siempre la parte más difícil de la situación. Ahora, Cuba es muy interesante porque hay muchos autores cubanos que escriben sobre temas de raza, racismo, que hablan de que en Cuba la educación, porque en Cuba no sé si ustedes saben de que habían sociedades de blancos, sociedades de negros, sociedades de mulatos, o sea, de que en parques. Cuba, pardos, Parques. y los parques sí, y en Cuba había personas educadas, y lo pueden ver a través de este documental, de esas muchachas jóvenes que estaban en la escuela. O sea, no partimos de que la gente minorista no tenía educación, sí la tenía. Ahora, ¿qué pasa después de 1959? Que el macrosistema legislativo pues determinó de que por ley no se podía tener un acto de racismo el uno con el otro. Y está en la Constitución cubana. Que eso en otros países habría que discutir y debatir sobre eso. O sea, el macrosistema ayudó a que todos nos viéramos de forma igual. Y por eso tenemos ese dicho de que no tiene de Congo, tiene de Carabalí, y muchos poemas, muchos libros que se han escrito. Eso no dice que se haya erradicado totalmente, porque lo que la gente tiene en su interior y en su cerebro, si no lo verbaliza, uno nunca se entera, y uno puede estar conviviendo con gente racista toda una vida y no saberlo, hasta que esa persona lo deje saber. Pero en Cuba, como vuelvo y repito, el macrosistema más las condiciones que se crearon a partir de 1959 propiciaron a que el prejuicio racial disminuyera. Es lo que te puedo decir. No, y hay un elemento. La campaña no planteó en todo un documento que tuvieron que llenar los alfabetizadores, nunca planteó raza, edad, si es hombre o si es mujer, dónde estudia, es decir, la planilla que tuvieron que llenar los padres para poder autorizar a sus hijos menores de edad a que fueran al campo. Es decir, la raza no aparece en ninguna parte, porque para nosotros eso no era un tema esencial, al contrario. La campaña lo que hace es ir a un elemento importantísimo, y es volver a reafirmar nuestra nacionalidad cubana. Lo que hicimos en la guerra, la campaña lo consolidó. Nos convertimos en cubanos, nos convertimos en más fidelistas, nos convertimos en eliminar cosas que hasta ese momento la teníamos. Yo les voy a poner un ejemplo. Nosotros en la campaña, la última evaluación de cada persona para declarar que ya había aprendido a leer y a escribir era hacer una carta a Fidel. Una carta familiar a Fidel, con lo que ellos quisieran decirle a Fidel. Y hay una carta, Fidel, que yo todavía no lo he mencionado, y yo la repito mucho porque es una carta que nos dice la nacionalidad, cómo se emprende en nuestra campaña. Ese campesino le dice a su líder, le dice a Fidel: nunca me he sentido cubano. Septiembre de 1961, hasta que aprendí a leer y a escribir. Sí, es decir, el concepto de cubanidad es muy fuerte en nuestro país. Es más fuerte que raza, es más fuerte que género. O sea, decir yo soy cubano es todo.
Es la respuesta que te puede dar un cubano. ¿Quién tú eres? ¿Qué tú representas? Yo soy cubano. Y eso viene desde los tiempos de los mambises, cuando los hijos de los españoles dijeron, yo nací aquí, yo soy cubano y yo lucho por la independencia de mi país, de la colonia española. Y entonces ese concepto es muy, muy fuerte. Concepto con el que yo a veces no estoy de acuerdo desde el punto de vista académico, porque nosotros necesitamos también estadísticas, porque no es solamente ser cubano en Cuba, es que el mundo sepa cómo es ese cubano. Y por eso es que yo me he especializado en nosotras las mujeres negras, para que vean que nosotras no fuimos solamente domésticas antes de 1959 y que nos quedamos después de 1959 como domésticas, sino de que ha habido todo un proceso y viene desde los tiempos de la colonia. Y para eso necesitamos estadísticas. Lógico, hay que entender también que en un país que ha sido bloqueado, que ha sido bombardeado, invadido, etcétera, invadido no de guerra, pero invadido en ideología y en muchas otras cosas, pues no es fácil pues hablar a veces de números, tantos blancos, tantos negros, tantos mestizos, tantos descendientes de estos, tantos descendientes de estos otros, porque el mundo exterior, yo que vivo en el mundo exterior hoy en día, veo de que todo es número y hay racismo por esto, hay discriminación por esto, hay esto, entonces se les olvida a veces las situaciones internas de cultura, de procesos, de lo vivido por cada persona. Por eso a veces cuando a mí me dicen, ¿y de qué parte de África tú eres? Y yo digo, orgullosa de que mis ancestros, parte de mis ancestros vinieron de allí, pero no, yo nací en Cuba. ¿Y hay negros en Cuba? Toda una vida ha habido, porque si se te olvida, la esclavitud que no comenzó en América lleva siglos y siglos de existencia, aún todavía en el siglo XXI, de otras formas. Y entonces es educarnos, y no nos podemos educar solamente con el aquello de aferrarnos a la idea de que somos cubanos y tenemos que defender eso nada más. También podemos dar estadísticas y decir, sí, tú ves que a lo mejor para ti, por lo que tú has vivido, es discriminatorio, es racista. Para mí, por lo que yo he vivido, yo lo veo de esta forma. Y hablar, porque todos no venimos ni de la misma esquina, ni de la misma influencia positiva o negativa que esa esquina nos ha dado. Porque aquí tenemos a 3 generaciones, y las 3 nacidas en Cuba, y las 3 con 3 destinos diferentes, pero las 3 reconocemos los logros y los aspectos positivos de un país que a nosotras, negras, nos ha dado mucho. Nos ha dado muchísimo, porque antes del 59 mi familia estaba disfuncional y más abajo de lo disfuncional y más abajo que está ahora. Pero bueno, un poco que para corroborar lo que usted estaba diciendo, sí. Por eso quizás José Martí escribió en el periódico Patria el 16 de abril de 1893, cubano es más que blanco, más que mulato, más que negro. Dígase hombre, ya se ha dicho. Se ha dicho todo. Si le permite, y como Nicolás Guillén dijo en su poema de que todos tenemos de Congo, o de Carabalí. Luisa, si usted me permite conocer quién fue la alfabetizadora o el alfabetizador más joven que tuvo la campaña, y también, ya que usted comentó sobre la acción de la CIA contra el proceso revolucionario y también de la campaña, ¿cuántos mártires tuvo la campaña? Perfecto. Bueno, ajá. Ay, están, qué rico. A mí me gustaría contextualizar un poco el momento en el que se dio la campaña en Cuba con lo que sucedía en el mundo, la Guerra Fría, los procesos de descolonización, y
si podríais explicar si a raíz de los procesos de descolonización, igual que pasó en Cuba con los contrarrevolucionarios que se fueron, en los países colonizados que tenían población del país colonizador, que también perdieron mucho, digamos, capital intelectual con capacidad de formación para las poblaciones autóctonas, cómo los procesos de descolonización hicieron, y si lo hicieron, incrementar la demanda de precisamente de tomar como ejemplo el proceso de alfabetización cubano y exportarlo o adaptarlo a las necesidades de cada país. ¿Hubo un momento de boom de demanda o cómo se llevó esto? Sí, mira, primero voy a decir algo. Ajá. No, quizás yo quería un poco también de hacer hincapié o referirme al papel de la mujer, también un poco tu trabajo de investigación que decías de la mujer negra, pero con referencia a la campaña de alfabetización, la cantidad o el número tan importante de mujeres. ¿No? Voy a eso. Porque si de hecho en el documental Sí. la gran mayoría, si no todas, son todas mujeres. En el documental completo todas son mujeres. Son todas mujeres, por lo que yo tengo entendido. Las que fueron entrevistadas. Sí, un número muy importante de mujeres fueron las que fueron a alfabetizar. Es decir, que ya el papel de la mujer en ese momento fue súper importante, ¿no? Es decir, que ya hay, dentro de aparte de los valores de dar la posibilidad de que el pueblo se alfabetice, es que a la mujer ya se le daba un valor muy importante también. O sea, un 50%. Bueno, yo les voy a decir... ¿Fue un 50%? 52. 52. Yo les voy a decir que cuando Fidel hizo el llamado a los jóvenes, fundamentalmente, Fidel dijo que fueran estudiantes mayores de 13 años. Fíjense que Fidel es un maestro, es un psicólogo. Y voy a explicar por qué. Mayores de 13 años. Y si las niñas la dejaban ir, pues entonces fueran al campo, si no, estuvieran en otros lugares del país. Y cuando usted toma los datos de los 105.000 estudiantes que van para los campos, el 52% eran del sexo femenino, que fueron para los campos, con las edades estas que les dije. Eso quiere decir que la familia cubana tuvo un cambio en su pensar. ¿Por qué razón? Porque en aquella etapa en Cuba ningún menor de edad salía solo, ni los varones. Porque los varones ustedes saben que siempre se hacen, ¿no? Porque ni los varones podían salir. Yo a veces le hago algunas anécdotas a mis estudiantes o a los que van allá al museo y les digo que los varones menores de edad o con 16 años, si el padre los dejaba ir a una fiesta, les hacía como la Cenicienta. A las 12 de la noche tienen que estar en la casa. Y si no llegan a las 12 de la noche, no hay más fiesta. Es decir, que había elementos y entonces usted dice, bueno, ¿cómo con esta situación que tenían con sus hijos, no solo con las hembras, con los varones también, firmaron para que fueran a la campaña? Pero ya era una tarea. Y ahí yo pienso que los papás dejaron un poco también el machismo, porque era la actitud con Fidel. Fidel estaba haciendo un llamado, y no le estaba haciendo el llamado a los estudiantes, no, era a ellos. Porque Fidel estaba convencido que si la familia no ajustaba y le daba autorización a sus hijos, no iban a poder estar enseñando en los campos. Entonces ahí se ve ese magisterio de Fidel, esa psicología de no imponer, porque él podía haber dicho, todos los estudiantes van para el campo, porque el curso escolar se cerró. En abril de 1961 se cerró el curso escolar. Y esos estudiantes que fueron para los campos comenzaron nuevamente el curso escolar en enero de 1962. Es decir, que dejaron también de estudiar cerca de 10 meses para hacer una labor en los campos de Cuba. Entonces, eso también es un proceso de solidaridad, porque dejo de estudiar para servir a otros que no saben leer ni escribir.
Y hay un elemento que yo quería que ustedes conocieran antes de hablar con la pregunta que me hizo Gustavo. En 1961 se firma la ley de la desaparición de la escuela privada que existía en Cuba. Por lo tanto, a partir de la campaña, todas las escuelas en nuestro país son públicas, no hay escuela privada. Y eso se hace en la propia campaña. No hay más escuela privada, todo el mundo es escuela pública, que la paga el Estado, que la controla el Estado. Y por lo tanto no hay otra razón de tener nosotros escuelas privadas en el país. Y entonces me preguntaba Gustavo, nosotros tuvimos 2 niños que comenzaron a enseñar a leer y a escribir con 7 años. Y cumplieron 8 años, porque da la conciencia que los 2 nacieron en noviembre. No, la niña nació en octubre y el varón en noviembre. El varón, con esa edad, fue a enseñar a los campos. Fue a uno de nuestros municipios en aquel momento, que era Guine. Es decir, fue de los 100.000 estudiantes que fue a enseñar, y enseñó a un campesino con 8 años, Elán. Y la niña enseñó en la ciudad a un obrero también con esa edad. Pero no todo fue eso. Nosotros tuvimos 2 centenarias, una con 102 años y otra con 106 años, que a esa edad aprendieron a leer y a escribir. La de 102 años era de la zona oriental y la de 106 años era de aquí, de la parte de Santa Fe, de lo que es hoy Playa, ¿no? El municipio Playa, en ese sentido. 2 centenarias. Es decir, que no hubo edad para enseñar y no hubo edad tampoco para aprender. Todo el que quiso aprender, aprendió. Todo el que quiso enseñar, enseñó en ese momento. Y lo otro que me preguntaban era, bueno, yo casi un poco lo expliqué. Nosotros no vamos a ningún país como solución nuestra. Para ir a Angola, en 1976, Agostino Neto le hizo una solicitud al comandante en jefe que necesitaba maestros para eliminar el analfabetismo en Angola. Y se mandaron los maestros para Angola. Así nos pasó en Nicaragua, con el movimiento sandinista, con Daniel Ortega, su primer gobierno, y se mandaron los maestros para Nicaragua. Nosotros no hacemos nada porque decimos, me voy para Bolivia, me voy para Nicaragua, me voy para cualquier otro país. No. Es solicitud de esos gobiernos a Cuba, porque ellos saben que Cuba va a mandar los maestros. No hay otra solución, porque somos muy solidarios en este sentido. Y yo les decía lo del destacamento pedagógico en Angola. Hubo el último destacamento pedagógico de 2 años, participó en la batalla final de Angola, que fue la batalla de Zumbe. Y ahí nosotros tuvimos alumnos de ese destacamento heridos. Y fueron condecorados con la orden mayor que da Angola. Y allí tuvimos un maestro que muere en esa batalla de Zumbe. En Nicaragua, la contrarrevolución nicaragüense nos asesinó a 4 maestros cubanos. Y por esos 4 maestros hubo miles de maestros que querían sustituir a esos 4 maestros que fueron asesinados en Nicaragua. Es decir, que siempre hemos tenido elementos de sangre en los momentos que vamos. Y eso a Cuba no es un peligro. Todo el mundo va consciente de que es una necesidad histórica que tiene Cuba, por lo que hizo en la campaña, de poder ir a enseñar a leer y a escribir en ese momento histórico. Por lo tanto, para los cubanos, la batalla de la solidaridad no es algo que nosotros tengamos que decidir nosotros mismos. Es lo que nos piden los países. Y Cuba está abierta a ese llamado. Por eso es que yo decía la diferencia con los que vinieron a nuestra campaña, que sí vinieron por ellos. No hubo ningún país, ningún gobierno que los mandara, no. En Cuba sí, porque para yo ir los 3 años a México, a mí me hicieron un llamado, vas para México, ¿hay algún problema? No, no hay ningún problema. Y me fui a asesorar el Yo Sí Puedo a México.
Me tocó México, porque no soy como mi amiga Cari, que sabe inglés. Podía haber ido a otro lugar, tenía que ir a un lugar donde se hablara español para poder asesorar. Y nosotros tenemos preparados maestros en diferentes idiomas para que puedan ir a esta parte del mundo a eliminar el analfabetismo. Hoy nosotros estamos en ese proceso nuevamente. Yo en este año me iba 3 meses para Haití en un asesoramiento en alfabetización, pero bueno, está todo eso un poco parado y estoy aquí con ustedes. Es decir, que nosotros no tenemos un elemento que diga, no, yo no voy a ir, porque yo tengo que ir a Haití, porque yo tengo que ir, no. Porque esa es la capacidad que tenemos los maestros cubanos. Y sobre todo si somos maestros que tenemos una gran escuela por Fidel, que fue nuestro gran maestro, y que ese legado de Fidel no se puede perder, que es la solidaridad en el mundo, no solo en los maestros, sino en los médicos, en toda una serie de elementos, ¿no? Porque somos solidarios no solo en los maestros y en la salud. Muchos de las 3 compañeras que estuvieron ahí, nosotros tuvimos la primera, la del café. Ella se hizo arquitecta, porque además la segunda tarea que les dio Fidel a los alfabetizadores se cumplió. Esa compañera se hizo arquitecta, y una arquitecta con un aval internacionalista tremendo. La segunda se hizo ingeniera, y también con aval internacionalista. Entonces, son elementos que nosotros vamos procesando en este sentido. Todo el mundo está preparado para ir a donde se pueda ir. Como decía Cari, hay lugares en que nos han pedido, o cuando van al museo, o cuando yo he estado en los Estados Unidos, siempre me preguntan, ¿y por qué no traemos Yo Sí Puedo aquí? Si casi los maestros no podemos venir porque no nos dan visa, ¿cómo vamos a mandar el Yo Sí Puedo para acá, para Estados Unidos? Ojalá lo pudiéramos, que todos los maestros pudieran estar aquí en Estados Unidos, pero como también dice Cari, hay otros procesos. Yo estuve en nuestro museo. Nosotros tenemos la preparación ya, que hay uno de ellos que está aquí en Lhasa. No, hay 2, una norteamericana y un alemán, que han hecho sus tesis de maestría o de doctorado en procesos de alfabetización y han ido al museo. Y nosotros le hemos abierto las puertas del museo, lo hemos asesorado con toda una serie de documentos, porque eso puede ser un método para que ellos lo puedan llevar en su país y puedan tener elementos de, bueno, no seré Yo Sí Puedo, pero hay muchas formas de enseñar a leer y a escribir en el mundo y que se pueden llevar. A veces cuando allá van los estudiantes yo les digo, las universidades tienen el derecho y el deber de ponerse en función también de sus vecinos y de esa gran vecindad que ustedes tienen, que son iletrados. Si ustedes nada más que cogieran 2 iletrados, ustedes eliminaban el analfabetismo en su área. Pero esa es una cosa que tienen las universidades. Hoy en día, nosotros en aquel momento no podían ser las universidades, tenían que ser los estudiantes de cualquier grado, de 3er grado, de 4º grado, de 5º, porque esa era otros tiempos. Hoy sí, con el Yo Sí Puedo, los profesores que van a asesorar el Yo Sí Puedo sí son graduados universitarios, como mínimo, porque hay que buscar también la parte de los doctores, de los másteres, porque mientras más calidad tú tengas en el proceso docente, más puedes salvar la situación en esos países. Entonces, eso es un elemento. Me preguntaban también cómo es la composición hoy actual en Cuba. Nosotros hace unos meses terminamos la elección de la Asamblea Nacional nuestra, del Poder Popular, nuestro gobierno. Y en nuestro gobierno, el 52% de los diputados en nuestro gobierno, en nuestra asamblea, son mujeres. Y Raúl en su
intervención final dijo, y todavía tenemos que seguir creciendo. Es decir, no estamos de acuerdo todavía en que nada más que sea ese %, al igual que el aspecto del 48% que son negros y mestizos. Tenemos que seguir llevando más en este sentido. Y él lo decía y ponía algún ejemplo, se los voy a decir, como a veces en nuestra televisión los locutores nos costaba que fueran negros o que fueran mestizos. Hoy no, ya eso, y Raúl lo decía, eso ha sido una batalla que yo he tenido porque todo el mundo vale, y más en nuestra sociedad, en este sentido. Y entonces, eso era algo, y decirles también algo que a mí se me olvidó, y estoy aquí en España. Ustedes saben que nosotros tuvimos el Yo Sí Puedo en Sevilla. 2 años tuvimos el Yo Sí Puedo en Sevilla. Y no pudimos seguir más, y ahí es un poco la respuesta también que me decía, no pudimos seguir más, y fue nada más que en la ciudad. Y se eliminó un buen %, y fue un trabajo de la juventud de Sevilla. Por eso le digo que en el Yo Sí Puedo puede ser todo el que tenga el interés de eliminar el analfabetismo en relación con Cuba, ¿no? Y ahí en Sevilla estuvimos 2 años. No pudimos seguir, porque después el que vino no quiso que los cubanos continuaran con la alfabetización en Sevilla. El poder del macrosistema. Y así nos pasó en Honduras. Así nos pasó en Honduras con el Yo Sí Puedo, cuando le dieron el golpe de Estado a Zelaya, el que vino, que dio el golpe, los cubanos para Cuba. Es decir, que dependen de muchos factores, pero donde quiera que a nosotros nos pidan, cuando decimos nos pidan, estoy pensando en nuestro gobierno, en nuestro partido, donde quiera que pidan, habrá siempre un maestro dispuesto a llevar para izar la bandera de territorio libre de analfabetismo. Y una cosita que yo quería añadir sobre el papel de la mujer cubana. La mujer cubana siempre se ha destacado desde la colonia, desde la república y hoy en día en el sistema socialista. Y a mí me gusta poner el ejemplo de alguien a la cual yo admiro muchísimo, que fue una madre de muchos hijos, Mariana Grajales de Maceo, la cual al más chiquito de sus hijos, ella perdió muchos hijos en batalla. Y a su marido. Sí, a su esposo también, pero bueno, estoy hablando como madre. Ella a su hijo, una de las grandes enseñanzas al más chiquito fue decirle, y tú empínate y crece para que ayudes a la independencia del país. O sea que desgraciadamente aún hoy en día muchas veces nosotros somos la parte que no se ve del desarrollo del hombre, pero creo que nosotras siempre hemos estado, y en Cuba, te digo, desde Mariana Grajales de Maceo, en los tiempos de la colonia en Cuba, hasta hoy en día, llegando a una Luisa Campo, que es una eminencia y su conocimiento es infinito, pues tenemos un amagaje de mujeres que han hecho muchas cosas, y muchas veces lo han hecho de forma anónima o no se habla. Por eso yo trato de investigar sobre ellas y hacer mis ponencias y mis artículos sobre eso. Bueno, para cerrar por lo menos por nosotros, si no hay otra pregunta, pero Gustavo me había preguntado cuántos mártires tuvo la campaña. Nosotros tuvimos 42 mártires en nuestra campaña de 1961, 10 que fueron asesinados y 32 que mueren por diferentes causales, por accidentes, por enfermedades. Como estaban en el cumplimiento de un deber con la patria, pues a todos se les consideró mártires, porque estaban cumpliendo con la patria, se enfermaron. En el caso de las enfermedades fue más en los obreros, es decir, en los patrios muertes, que era como se llamaban al grupo de esos 14.000 obreros. Pero también tuvimos estudiantes
Los ríos nos hicieron mucho daño. Los ríos. Bañarse a lo mejor en los ríos y no saber nadar. Según los especialistas, yo no me baño en ríos, pero bueno, ni a veces en el mar. Pero según los especialistas, los ríos hacen más daño que el mar. Entonces, figúrense, muchachos, al fin, recuerden las edades. Yo tengo un caso de 3, la tía, que tenía 19 años, y las 2 sobrinas, 13 y 14 años, las 3 de Santiago de Cuba, bañando, es decir, en un río, las 3 mueren ahogadas. Entonces, son elementos que nos costó mucho también la campaña, y a todos se le ha dedicado un homenaje en este sentido. Muy merecido. Oye, si me permiten, me gustaría entonces hacer una foto a las 3 con todo el grupo que está aquí presente. ¿Cómo que no? Y demás, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Cómo Buena que idea. no? Buena idea. Vamos. Bueno, entonces, ¿todo bien? Y tú no